Muy buenas tardes, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy estamos a jueves 13 de mayo de 2021. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la mejor información, la información precisa y relevante de este día y sobre todo para que usted esté muy, pero muy bien informado. Vamos a comenzar con nuestro bloque informativo, no sin antes decirles buonasera, good evening a todos, buenas tardes a toda la gente que nos sigue a lo largo y ancho del país, ¿no? También por allá en Estados Unidos, en Perú, la gente de Perú les mandamos un saludo, la gente de Chile también que nos siguen mucho, en Estados Unidos nos están siguiendo bastante también, ¿verdad? Así es que les enviamos un beso y un abrazo a toda la gente, en Nuevo León, en Aguascalientes, en Tlaxcala, por allá, ¿no? A toda la gente que nos está siguiendo, así es que les envío un besísimo y un abrazo. Y vamos a comenzar este bloque informativo. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Estamos aquí con todo el poder de la frecuencia online. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice hoy Reforma. Son 6 de la tarde con 30 minutos. 6 de la tarde con 30 minutos. Y dice, se acotó fraude al excluir a gobiernos de decisiones, dice el INE. Lorenzo Córdoba afirmó que el fraude en comicios se acotó cuando se excluyó a los gobiernos de las decisiones de la autoridad electoral. Y bueno, también lanza Israel ataque por aire y tierra en Gaza. Soldados de Israel lanzaron un ataque por aire y tierra en la franja de Gaza, informó el ejército de este país. Y bueno, también acusa CTM en Guanajuato intervencionismo de Estados Unidos. Líder de la CTM en Guanajuato acusó que la queja sobre conflicto laboral en planta de General Motors es intervencionismo de Estados Unidos y Canadá en México. Y bueno, pide Muñoz Ledo no convertir Guerrero en ínsula bananera. Muñoz Ledo pidió a los ciudadanos de Guerrero no votar por Morena para no convertir al estado en ínsula bananera y monarquía, dice, tropical, como ven, ¿no? Y bueno, pues le informo que muchas, digo, no quiero decirlo, pero va a arrasar Morena otra vez en muchos estados, ¿eh? Les guste a quien les guste y les pese a quien les pese, muchos están escogiendo algunos, y les voy a decir por qué, porque sus mismos candidatos de otros partidos no son como muy, se les ve lo transilla, ¿no? A muchos de ellos, luego, ¿no? Así es que, digo, no tienen buenos gallos. Así es que ellos, para que no arrase Morena en algún lugar, tienen que poner gallos. Y no han puesto gallos, ¿no? Lamentablemente, así es que bueno. Sigue Real Madrid en la lucha por la Liga. El Real Madrid se puso a 2 puntos de líder atlético en la lucha por la Liga luego de golear 4-1 al Granada de visita. Reabrirá Cinemex 153 complejos el 26 de mayo. El 26 de mayo, 153 complejos de 335 que tiene en México, luego que dejará de operar por el impacto económico de la pandemia, Cinemex reabrirá sus puertas. Y bueno, también se menea López-Gatell esperando vacuna, ¿no? Y bueno, ejecutan en Celaya a plena luz del día y piden reelección a AMLO y se niega, ¿no? Esto fue, ahí tenemos la imagen, ¿no? De cómo Hugo López-Gatell, ¿no? Se fue a vacunar y bailando, ¿no? Mientras esperaba la vacuna, como cualquier cincuentón, dicen, como cualquier también adulto mayor, que esto se instauró cuando se vacunaban los adultos mayores, ¿no? El mambo y por ahí el danzón, y bueno, ahí estuvieron hasta los mariachis cantando con ellos, ¿no? Hubo opiniones divididas, ¿no? Y bueno, también le entró al asunto. Recibió la primera dosis de Pfizer a los 52 años y ahí está López-Gatell, ¿no? El,
Y bueno, dice, hoy me aplicaron la primera dosis de la vacuna contra COVID. Agradezco la calidad de la atención de todo el personal que participa en las brigadas. Es grato constatar el sentido de unidad de la población para que el Plan Nacional de Vacunación se realice en orden. Y bueno, pues esto es lo que vemos en pantalla, ¿no? Así es que bueno, ahí está Hugo López-Gatell ya con su primera dosis de vacunación, ¿no? De Pfizer. También ayer le aplicaron la dosis de Pfizer a la primera dama, ¿no? Beatriz Gutiérrez Müller. Así es que también la vacunaron a la esposa del presidente. Y bueno, pues ahí están, ¿no? Y descarta Moreno indagatoria en su contra. Y Mancera de campaña en Baja California Sur. Firman candidatas de Movimiento Ciudadano manifiesto feminista. Mantiene Banjico tasa en 4% ante el repunte de inflación. Y el señor Raúl Bayers Jr., descanse en paz, son las esquelas del día de hoy. La señora Brigitte von Gilner, don Carlos Alfonso Flores López, también son las esquelas del día de hoy. El señor Raúl Bayers Jr., y bueno, esas son las esquelas del día de hoy de Reforma. Dice, abordará Estados Unidos caso de General Motors en cumbre del TECMEC. Representante comercial de Estados Unidos informó que abordará conflicto sobre libre sindicalización en planta de General Motors en Silao durante la cumbre del TECMEC. Y bueno, ni OEA, dice, ni el INE que FGR resuelva sobre tarjetas, dice AMLO, ¿no? Y bueno, recupera el peso terreno, sube 26 centavos. El peso le ganó hoy 26 centavos al dólar, que cotiza 20 pesos con 38 centavos en Citibanamex en medio de la decisión de Banjico de dejar su tasa en 4%. Y bueno, aquí vemos 46 mujeres de todos los partidos, entre ellas ex superdelegadas, la hija de Salgado y ex Mix, contenderán por 15 gubernaturas, ¿no? Serán 46 mujeres que estarán debatiéndose, ¿no? Batiéndose a muerte, ¿no? Para llegar a un curul, ¿no? A un puesto político. Y bueno, ya cada vez tienen más presencia las mujeres, ¿no? Y eso está bien, Y bueno, denuncia, ya va poco a poco teniendo presencia, ya van puliendo su imagen también, eso es muy padre. Y bueno, denuncia Morena a 3 candidatos por tarjetas. Representante de Morena denunció a candidatos panistas Mauricio Curi y Francisco Pelayo y a priista Mario Zamora por entrega de tarjetas. Y detienen a excomisionado para la reconstrucción. Tras ser extraditado de España, FGJ detuvo a Edgar Tunguy, excomisionado para la reconstrucción acusado de desvío de fondos. Y también denuncia PRD ante la FGR a AMLO por peculado. El PRD presentó una denuncia contra el presidente ante la FGR por intromisión en comicios y usar recursos públicos con fines electorales, ¿no? Y vean nada más. El pobre presidente, ¿no? Como que le están cargando la mano. Yo quisiera saber por qué no se atrevieron, ¿no? Casualmente ¿por qué no se atrevieron antes a denunciar a los presidentes, ¿no? Nadie estaba en contra del presidente, ¿no? Andrés Manuel es el que ha dado la pauta para denunciar a la gente y todo se le está revertiendo a él, ¿no? Ahora están utilizando sus armas para golpetearlo y para denunciarlo a él. Pero bueno, esperemos que salga bien librado como siempre lo ha hecho. Así es que nada más que me pregunto por qué no denunciaban antes, ¿no? A la gente. Y bueno, registra inversión peor caída en 25 años. La inversión privada en México se hundió 19.89% durante el 2020, su mayor desplome desde la crisis de 1995, cuando el declive fue de 38.51%. Y se vacuna Gatell y afirma que hay reducción en mortalidad. Tras recibir primera dosis de Pfizer, el subsecretario López-Gatell dijo que casos graves y mortalidad por COVID están bajando por la vacunación. Y bueno, pues allá ha puesto el ejemplo y ya se vacunó. Y bueno, ser mujer en México, abusos, desigualdad y violencia. Y honran con poesía personal médico, salud y literatura.
El 10º Maratón de Poesía y Narrativa de Oaxaca responde a los tiempos actuales y abordará una relación estrecha entre salud y literatura. Y bueno, ve nada más, dice, está carbón, las recetas de la parrilla de Soriana, ¿no? Y vean, ensalada César, ¿no? Riquísimo. Dice, ni esta clásica y fresca ensalada nos detiene para prender el carbón y hacerla muy al estilo de la parrilla. Dice, te va a encantar, ¿no? Ve nada más, qué delicia, ensalada César. Algo muy nutritivo y bueno, sin nada de grasa por ahí, ¿no? Y permite a Estados Unidos a vacunados no usar cubrebocas con excepciones. Y autoridades de salud de Estados Unidos indicaron que vacunados contra el COVID pueden dejar de usar cubrebocas excepto en sitios como hospitales, ¿no? Y bueno, sobresale la tragedia de Línea 12 en ceremonia con Rousseff. A 10 días del desplome en la línea 12 del metro, Andrés Manuel López Obrador y Dilma Rousseff aprovecharon un acto oficial para respaldar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, también prevén mejoras en la línea A del metro con recursos federales. Ante afectaciones por lluvias, autoridades prevén nuevas acciones de conectividad y mejoras para la línea A del metro con recursos federales. También, ¿por qué se niega Segov a integrar a San Juana Martínez al mecanismo de protección de periodistas? Es la pregunta, ¿no? Y bueno, llega a México Edgar Tunjun, exfuncionario de la Ciudad de México, extraditado de España. Y también, ¿vacuna anticovid adolescentes en México? Es la pregunta, ¿no? Pfizer pedirá a Cofepris autorizar la vacuna contra COVID-19 a menores de entre 12 y 15 años. Y bueno, pues esto es lo que se está gestando ahorita. Y vemos, dice, lanzan cohetes desde Líbano a Israel. Al menos 3 cohetes fueron lanzados desde Líbano hacia el norte de Israel sin causar daño, informó el ejército israelí. Y dice que responde Estados Unidos si seguirá financiando opositores. El presidente López Obrador dijo que exigirá a Estados Unidos que responda si seguirá financiando a los grupos opositores a su gobierno. Y bueno, balean casa y auto de candidato del PRI por Tlaquepaque. Un vehículo y la fachada de la finca del candidato a la alcaldía de Tlaquepaque por el PRI, Roberto Albarrán, fueron atacados a balazos el día de ayer en la noche. Y bueno, batalla de series Castlevania y contra Hellsing Ultimate. 2 animes de vampiros que se encuentran en la contienda de esta batalla de series, Castlevania y Hellsing Ultimate. Dice, ¿cuál eliges, no? Buenos. Estamos ahí con los cartoons, ¿no? También ese Hotel Transilvania también está padre. Bueno, esa está padre, esa peliculita, ¿no? Así es que tiene muchas caricaturitas por ahí de ver de vampiros, ¿no? Estaremos ahí haciéndoles algunas recomendaciones. Denunciará presidente a Rubén Moreira. Andrés Manuel López Obrador dijo que denunciará a Rubén Moreira por recibir viáticos en 2014 de parte de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México. Y bueno, se destapa Adriana Dávila para dirigir al PAN. Adriana Dávila expresó su interés por disputar la dirigencia del PAN a Marco Cortés, cuyo relevo está agendado a finales de octubre. Y deja lluvia e inundaciones en Chalco e Iztapaluca. Ayer estuvo fuertísima la lluvia, que incluso en varios lugares, ¿no?, de la Ciudad de México tuvieron que auxiliar a los ciudadanos a través de lanchas, ¿no? Imagínense. Y bueno, cada vez es más común, pero ya Protección Civil tiene que hacer esto algo cotidiano, ¿no? Comprarse sus lanchas de rescate, porque cada vez esto es más común, ¿no? Hemos visto este tipo de fotos en donde la gente literalmente tiene que subirse a la lancha para salir bien librado, ¿no? Y a más de 12 horas de la tormenta de anoche, calles y casas de Chalco e Ixtapaluca siguen inundadas y vecinos buscan cómo desasolvar. También Iztapalapa hubo algunos lugares donde también estaban bien inundados, ¿no? Y bueno, la diferencia militar entre Israel y Hamas, vean nada más, y la inversión privada y su peor nivel en 25 años. ¿Y por qué hay compras de pánico de gasolina en Estados Unidos, no? Además de que se disparó los precios de la comida casi
al cierre de la caja $50 más en lo que era el consumo cotidiano, ¿no? Se elevó el precio terrible de lo que es la comida en Estados Unidos. Ahora hay compras de pánico de gasolina. Y bueno, será porque se aproxima una guerra, ¿no? Así como está el asunto entre Hamas, ¿no? Entre Palestina e Israel, ¿no? Y todo lo que pueda venir. Así es que imagínense, ¿qué sabrán ellos que no sabemos nosotros? Se lo dejo, digo, no me río, ya, digo, no sé, es para vencer los nervios, dicen por ahí, ¿no? ¿Qué sabrán ellos que no sabemos nosotros o que podemos imaginar algunos y que nos tiran de a loco? Nada más les diré, el tiempo me dará la razón. Una vez más, se los vuelvo a decir, son 6 de la tarde con 47 minutos, 13 de mayo de el 2021. Y bueno, envía El Salvador vacunas contra COVID a Honduras y permite a Estados Unidos a vacunados no usar cubrebocas con excepciones. También por aquí tenemos, ¿no? ¿Qué es los cartoons del día de hoy? Vamos a ver cómo andan, ve nada más, ¿no? Chivo expiatorio, ¿no? ¿Quién es el chivo expiatorio? Y no somos iguales, ¿no? El pacazo. Extraordinario es este hombre, como me encantan. Estrategias electorales, ¿no? Pero no somos iguales. Yo siempre les digo, no son iguales, son peores, ¿no? Pero bueno, ahí va el asunto. Así es que bueno, vamos a ver qué nos dice hoy la prensa. Vamos a ver cómo anda. Y bueno, pues con flor roja Con flor roja y veladora, familiares honran a madre e hija atropelladas en Azcapotzalco. Y bueno, pues vandalizan 207 escuelas en la Ciudad de México durante la pandemia. Iztapalapa es de las alcaldías más afectadas. El gobierno capitalino señaló que ya se iniciaron todos los procesos legales. Además, en coordinación con la Autoridad Educativa Federal, anunciaron que se llevarán a cabo tequios de limpieza ante posible regreso a clases presenciales. Vean nada más. Suicidio o accidente. Investigan muerte de un hombre en Naucalpan. Los hechos se registraron cerca de las 11 de la mañana a la altura del kilómetro número 26 de la autopista Chamapa-Lechería. Suicidio o muerte. Se desploma el comercio en la zona 0 del accidente línea 12. El comercio en la zona se ha visto afectado significativamente a partir del 3 de mayo. Y yo creo que no nada más el comercio, ¿no? Sino, digo, no sé, ¿no? Algunos de repente nos dio así como un susto de pasar por ahí, ¿no? Y yo creo que también el tránsito, la gente también está como desconfiada, ¿no? Y creo que qué pena que las autoridades no estén diciendo los tramos están bien, o sea, que no hayan dicho nada, un silencio que es terrible, porque también se necesitaba y bueno, es uno de los silencios que matan, ¿no? Se necesitaba que las autoridades salieran a dar cierta certidumbre, a decir que estaban bien las instalaciones, algunas de las instalaciones, o decir que están mal en algún momento y que qué tramos puede transitar la gente, qué situación iba a suceder, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? No, que se quedó todo en stand-by. Y yo creo que la gente ya ni siquiera por miedo a pasar por esa avenida, que se pueda desplomar cualquier otro fragmento, ¿no? De puente, debido a las fuertes lluvias que ahorita están sucediendo, ¿no? O se están cayendo lluvias torrenciales, trombas, así los llaman, y está destrozando, ¿no? Está destrozando la infraestructura, que ya también lo comentamos aquí, ¿no? Que la lluvia iba a ser destrozos terribles, y no ha salido ni Claudia Sheinbaum, no ha salido ni los peritos, ni siquiera un peritaje, nada que diga las autoridades pueden pasar por ahí, ¿no? O sea, sí es una situación que se tiene que analizar y creo que sí les está fallando. Es cierto que no tienen que decir cálmense rapidísimo y decir cualquier cosa, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero tampoco el silencio que dice uno, ¿qué pasó, no? O sea, un silencio que incluso hasta pudieran decir
ya raya en la indiferencia del caso, ¿no? O raya en que no les importa lo que sucedió, ¿no? Pasó y un silencio que indiferente, un silencio castigador, un silencio que no sé, ¿no? O sea, en este sentido es ese silencio que dice uno, bueno, tiene a la gente en expectativa, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es el comentario? Y simplemente no se dice nada, ¿no? Pero bueno, recibe Hugo López-Gatell vacuna contra COVID. Inició la jornada de vacunación para personas de 50 a 59 años y entre las personalidades que le corresponde su dosis se encuentra el funcionario. Fueron a esta primaria Benito Juárez, ¿no? Ahí también se vacunó la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller. Y bueno, se reanuda en su totalidad la línea, más bien se reanuda en su totalidad la línea A, ¿no? El funcionamiento de la línea A del metro tras fuertes lluvias. Se dio a conocer que las estaciones La Raza y el Zócalo se encuentran sin servicio. Vean nada más, ¿no? Estas inundaciones terribles. Sujeto escandaliza y amenaza con navaja en el metro ante inacción de policías. Ven, esto en la estación Guerrero. Y bueno, torrencial aguacero dejó damnificados, inundaciones, caos vial y autos dañados en Ixtapaluca, Estado de México. Y llevan a reclusorio norte a excomisionado de la reconstrucción Edgar N. ¿Y qué pasa si me registraré o si me registré para la vacuna anticovid, pero no estoy embarazada, ¿no? Imagínense, pues es fraude. Y bueno, militante de Morena golpea a su esposa en calles de Tulum. Denuncian usuarios del metro largas filas por lectores y torniquetes vandalizados, ¿no? Vean nada más. Mahmed al-Ajga atentó contra la vida de Juan Pablo II hace 40 años. Hoy se cumple, hoy 13 de mayo de 2021, este hombre hizo este atentado terrible, ¿no? Y por ahí una nota muy interesante de Valentina Alarraqui, ¿no? Dice, no había nada, dice, yo cuando me entero salgo corriendo a buscar un teléfono, pues solamente había el teléfono y estuve 5 horas al aire junto con Jacobo Zabludovsky, ¿no? Que era su jefe, dando la nota. Y dice, y en cada momento Jacobo Zabludovsky me preguntaba, ¿no? Decía, ¿dónde está? ¿Cómo está el Papa? ¿Cómo está la salud del Papa? ¿No? Y dice, y no podíamos decir nada porque el Papa estaba siendo operado, ¿no? Una situación extraordinaria, dicen todos, esto lo han dicho Rome Reports, ¿no? Esta agencia de noticias del Vaticano también, española, que se encarga de la cobertura del Papa Francisco, de todo en sí del Vaticano, ¿no? Pero hace este señalamiento, ¿no? Es el primer milagro del Papa de Juan Pablo II, ¿no? El Papa viajero. Una situación increíble. Hace 40 años que tuvo este atentado el Papa. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo ahorita. Híjole, yo digo, es increíble, ¿no? La fe de Dios, cómo Dios cubre a su gente que ama a Él. Y esos son los grandes milagros, ¿no? Autor del atentado contra Juan Pablo II dice que pista búlgara fue resultado de la Guerra Fría, ¿no? Y dice también Valentina Alarraqui en esa entrevista que le hicieron en esta agencia, dice, ahí es donde todos nos dimos cuenta que el Papa también era vulnerable, ¿no? Hay fotos extraordinarias, esta escena de este Papa a mí me llena el alma, ¿no? En verdad, vivirlo en carne propia y ser testigo de esto es increíble. El Papa viajero, y esto significaba mucho, ¿no? Significaba también el peligro, además de todos estos grupos terroristas, y casualmente en este contexto se está dando en donde grupos terroristas están atacando a Israel, que es el lugar de origen de Jesús, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y haber atacado al Papa era la radicalidad musulmana, ¿no? La radicalidad de estos grupos, ¿no? Porque no, las religiones no son malas, ninguna es mala,
Sin embargo, hay gente que mal entiende la religión, ¿no? Cuando hablamos del mismo Dios, el universal, ¿no? Ese Dios que ama a todo mundo y que respeta la vida de todos, el primer mandamiento en todas las religiones es no matarás, ¿no? Y menos por una cuestión religiosa, ¿no? Y bueno, Sofía, dice Bulgaria, dice el turco Mehmet Ali Agca, que intentó asesinar a Juan Pablo II hace 40 años. Consideró en una entrevista retransmitida el jueves que los búlgaros que fueron acusados en aquel entonces habían sido sacrificados en un contexto de guerra fría, ¿no? Era una cuestión de guerra internacional, había una guerra entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre el Vaticano y el comunismo, y en una guerra internacional siempre habrá tragedias humanas, ¿no? Declaró en una inusual entrevista con la cadena de televisión búlgara Nova, que mostró los primeros extractos, ¿no? Hay una foto que por ahí circula también en donde está María abrazándolo, ¿no? Está abrazándolo, y casualmente en ese contexto también de la Virgen de la Paz y de la Virgen de Fátima, ¿no? Que era muy el Papa Juan Pablo II tenía estas advocaciones marianas muy arraigadas, ¿no? Y esto que vive el Papa Juan Pablo II es el milagro de Dios, ¿no? Es Dios lo protege de una muerte segura, ¿no? 4 balazos, 4 balazos. Alik Ak, de 63 años, dice: ha dado varias versiones para explicar lo que hizo, cuyo móvil sigue siendo un misterio a pesar de que se abrieron decenas de investigaciones. El Papa, déjenme platicarles, ¿no? Cuando fue a entrevistarse y a confesar a este hombre que lo había intentado asesinar, lo ve a los ojos, él como humano sí tenía cierta rabia, era un proceso de perdón también de él hacia esta persona que lo había atacado. Sin embargo, lo abraza, lo besa y le da el perdón, la absolución. La justicia humana lo juzgó como lo tenía que juzgar, no vivió, ¿no? Y no vivió con el agresor toda su vida, ¿no? Hay gente que, digo, si Juan Pablo II es un santo, hay gente que son, no sé si decir más santos que él, no lo sé, solamente Dios sabe, ¿no? Hablando de santidad. Pero hay gente que sí tienen una virtud en donde tienen que convivir con sus agresores, sus abusadores, sus violadores o sus asesinos, ¿no? Otro tipo de situaciones, ¿no? O con la gente que siempre los maltrata o los ofende o los agrede, ¿no? Y Juan Pablo II, digo, es santo por estas situaciones también, por todo lo que vivió este Papa admiradísimo. Aquí se veía, esto fue como el signo más grande que tuvo el Papa Juan Pablo II para decir que él era un hombre elegido por Dios, ¿no? Era un hombre elegido por Dios, era el hombre que estaba haciendo lo que tenía que hacer y que lamentablemente había sido ya blanco de una situación política, religiosa, y que había herido muchos intereses, ¿no? El Papa viajero, el Papa que hablaba muchos idiomas, políglota, este Papa que transmitía esta civilización del amor en contra de esta cultura de muerte, este Papa del ecumenismo, este Papa viajero, el Papa transmisor de la paz, ¿no? Este hombre pareciera que quien habla y quien defiende la paz son el blanco de muchas guerras, ¿no? Es un hombre que siempre donde iba daba la paz. Esto es el mensaje más grande del Papa Juan Pablo II, ¿no? Este Papa viajero que siempre lo vemos con la paloma, ¿no? Esto fue lo que le costó transmitir la paz del mundo. Y esta foto es la que vemos así constantemente, ¿no? Este fue el precio de abogar por la paz mundial, ¿no?
un hombre increíble que a mí en verdad me llena el alma. Digo, increíble porque en verdad todos los que seguimos a Cristo o seguimos a este Papa, digo, es nuestro Papa, yo siempre he dicho, es mi Papa, el Papa de mi vida, ¿no? Lo eligieron Papa cuando nací, así es que, y hemos estado aquí por él, ¿no? Y este hombre ha sido de los grandes hombres que han luchado como ser humano, habrá tenido muchos errores, pero ha sido de los grandes que ha luchado porque hay estabilidad en el mundo, ¿no? Y cómo nos hace falta todavía. Francisco ha hecho algo increíble con lo que hizo en Irak, ahora que ha ido este viaje. Sin embargo, ahorita lo que está pasando en Israel, necesitamos que se vuelva a pronunciar el Papa, ¿no? Necesitamos volver a escuchar, aparte de esa oración, de que sabemos que ora por la paz del mundo, necesitamos que siga volviendo a sacar su voz, que se vuelva a escuchar esta exhortación a los pueblos, a la paz en Irak, a la paz en Palestina, a la paz en Israel, ¿no? Y esto siempre que había un conflicto bélico, esta es la herencia más grande del Papa Juan Pablo II. Esto fue lo que le valió, digo, su santidad, ¿no? El que siempre había un movimiento bélico, había una explosión bélica por ahí, y siempre estaba el Juan Pablo II abogando por la paz del mundo. Siempre fue el Papa de la paz, el Papa viajero, el Papa amoroso, ¿no? Esto fue el legado más grande. Y bueno, les digo que por ahí circula esa foto donde se ha tomado la foto y dicen que se ve la imagen de María cubriendo al Papa. Y yo no lo dudo, ¿no? No lo dudo, y los que yo creo que han sido y hemos sido testigos de este tipo de milagros, además de este testimonio, creo que es increíble, ¿no? Decíamos por ahí, verlo de lejos es increíble, pero vivirlo es impresionante, ¿no? Así es que bueno, cuando se trata de una guerra a escala internacional, estas cosas pasan. Los búlgaros fueron, digamos, sacrificados, declaró Mohamed al-Aqqa. Y bueno, miembro del grupo ultranacionalista Lobos Grises, en el momento de los hechos cumplió una pena de casi 30 años de prisión por este intento de asesinato con otros delitos cometido en Turquía, y fue liberado en 2010. Tras su arresto, en unas declaraciones confusas, contradictorias y exaltadas, primero apuntó que el KGB y una pista búlgara estaría detrás del atentado cometido el 13 de mayo de 1981, ¿no? Casi 4 años tenía el Papa Juan Pablo II de haber sido electo, muy poquito, en 1981, mientras que el Papa pasaba por medio de una multitud de 20,000 fieles en la plaza de San Pedro, ¿no? Y esto increíble fue lo que hizo el Papa Francisco ahora, de tomar el papamóvil e ir y estar ahí con la gente, ¿no? Les dio la confianza a la gente. El Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II, a pesar de este atentado, jamás dejó de verse, ¿no? Jamás dejó de verse y de sentirse cercano a la gente. Jamás puso una escolta más allá que impidiera este contacto y esta calidez de este Papa, ¿no? El Papa atlético, el Papa fuerte, el Papa actor, ¿no? Un carisma increíble de este hombre, muy fuerte, ¿no? Superviviente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Increíble este hombre, en verdad. El Papa recuerda el atentado hace 40 años contra Juan Pablo II. El Papa Francisco recordó este miércoles, al término de la audiencia general en el Vaticano, el atentado hace 40 años contra Juan Pablo II. Dice, nos hace conscientes de que nuestra vida y la historia del mundo están en manos de Dios, dijo el pontífice al referirse al intento del asesinato del primer papa polaco de la historia. Era el primer papa que no era italiano, ¿no? El 13 de mayo de 1981 en plena plaza de San Pedro.
Mañana es el memorial, dice, litúrgico de la Santísima Virgen María de Fátima y el 40 aniversario del atentado a San Juan Pablo II. Hoy, casualmente este día de la Virgen de Fátima, ¿no? Comentó Francisco. Él mismo subrayaba con convicción que le debía la vida a la señora de Fátima. Añadió el pontífice argentino al recordar que Juan Pablo II tenía una especial devoción por la Virgen de Fátima, así como de la Virgen de la Paz. Convencido de que a ella le salvó la vida aquel día, fecha del aniversario número 64 de su supuesta aparición a los niños pastores en el centro de Portugal, al Inmaculado Corazón de María encomendamos a la Iglesia, a nosotros mismos y al mundo entero. Oremos por la paz, el fin de la pandemia, el espíritu de penitencia y nuestra conversión, clamó el Papa Francisco. En una entrevista pública publicada este miércoles por el diario italiano La Repubblica, el secretario privado de Juan Pablo II y el colaborador más cercano, el actual cardenal polaco Stanislao de Swiss, recreó ese momento dramático cuando el extremista turco Ali Akka disparó al pontífice hiriéndole al abdomen, la mano izquierda y el brazo derecho. El primer disparo provocó el vuelo de una bandada de palomas. Volaban como enloquecidas. Inmediatamente después, el segundo disparo, el Papa se desplomó del lado encima de mí. Traté de sostenerlo mientras veía entre la multitud a alguien que trataba de huir, relata. En esos momentos agitados, ante la gravedad de lo que pasaba, pensaba solo en no dejar que cayera al piso. El Papa se estaba muriendo, sufría mucho, pero estaba lúcido. No me desanimé. Oraba y pensaba solo a salvarlo. El resto lo hicieron los médicos con la ayuda de la Virgen, contó el religioso que acompañaba al Papa en el Papamóvil. Esto es lo que se dice, dice Roma, y bueno, esto es lo que se ha... esto que estamos viendo en esta imagen, nada más es símbolo de que nuestra vida está en las manos de Dios, ¿no? Así nos quieran destruir, cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí, ¿no? Y la vida es de Él, y Él sabe cuándo nos la da y cuándo nos la quita, ¿no? Así podrá haber un complot. También estamos en este contexto, ¿no? Hablando del Papa Juan Pablo II, ¿no? El contexto pascual, esta frase de nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, ¿no? En este último domingo de Pascua, ¿no? En el sexto domingo de Pascua, esto es lo que representó este atentado, ¿no? Él dio la vida por el Evangelio, arriesgó su vida por el Evangelio, por el sacerdocio, por la misión que Cristo le había dado como Papa, ¿no? Es, creo que el mensaje más hermoso, lo que el Papa Juan Pablo II vivió con esta experiencia, ¿no? Y donde tomó fuerza, ¿no? El haber sobrevivido fue la fuerza y el amor a su vocación, a su misión como sacerdote, como Papa. Y esto es lo que transmitía el Papa Juan Pablo II, ¿no? Y bueno, dice, orar no es fácil, cada vez que queremos hacerlo nos viene a la mente muchas otras actividades que parecen más urgentes. Casi siempre después de haber pospuesto la oración nos damos cuenta de que esas cosas no eran en absoluto esenciales, el enemigo nos engaña así, ¿no? Y bueno, también dice, nuestra vida y la historia del mundo están en las manos de Dios. Al corazón inmaculado de María encomendemos la Iglesia, a nosotros mismos y a todo el mundo. Dice, pidamos en la oración la paz, el fin de la pandemia y el espíritu de penitencia y nuestra conversión. La solemnidad de la Ascensión orienta nuestra mirada hacia lo alto, más allá de las cosas terrenas.
Al mismo tiempo nos recuerda la misión que el Señor nos ha confiado aquí en la tierra y que el Espíritu Santo nos guíe en la buena batalla que debemos combatir, ¿no? En el mes mariano pasa todo esto y el Papa Juan Pablo II le dio un auge. Y bueno, Lidia Cacho testifica por detención de empresario Kamel Nassif Borge. Lidia Cacho aseguró que Nassif Borge es un tratante de niñas quien habría orquestado su tortura. Y bueno, Betis empata ante el Eibar y se mete en puestos de Europa. También paleontólogos del INAH y la UNAM identifican una nueva especie de dinosaurio, Tlatolophus galorum, y de soberbios e ingratos, ¿no? También suman ya 219.901 muertes por el COVID en México. Son las últimas cifras, son 7 de la tarde con 37 minutos. ¿No? En estos momentos está la conferencia de prensa del doctor Hugo López-Gatell. Ahorita ya al final del programa nos vamos a enlazar con él. Y con doblete de Sancho y Halat, Borussia Dortmund derrota 4-1 a Leipzig y se lleva la Copa de Alemania. También no hay evidencia contra García, cabeza de vaca, asegura abogado de Estados Unidos. También dice Festival Alfonsino Reyes, dice sigue en casa del 13 al 30 de mayo. Estaremos, ¿no?, desde hoy siguiendo este festival, ¿no?, y dándoles algún toque de cultura en el programa. Así hermanos González Moreno probablemente fallecieron por asfixia mecánica. El 7 de mayo los 3 hermanos fueron sustraídos de su domicilio en la colonia San Andrés y obligados a subir a un vehículo por un comando armado, Ángel, Alberto y Ana. Y bueno, alistan regreso a clases presenciales, hacen trabajos de mantenimiento en escuelas. Ya están comentando, ¿no?, que primero va a ser Tamaulipas, dicen que va a ser así como el experimento, si todo sale bien allá, se implementa esto en la Ciudad de México. Y bueno, Luis Humberto Fernández Fuentes, Autoridad Federal Educativa, informó que se están realizando poda de árboles, retiro de hojarasca, desasolve, lavado de tinacos, cisternas, así como ya se está alistando el regreso a clases presenciales. Y bueno, Banjico mantiene tasas de interés en 4% ante un entorno altamente incierto. Y Gustavo Adolfo Infante acude a la Fiscalía, podría contrademandar a Enrique Guzmán. Dice que él, bueno, pues no tienen, digo, aquí sí tiene razón, no tiene nada que ver, no lo tienen por qué demandar a él. Dice, solamente transmití la entrevista que me pidieron hacer. Si miente o no miente, quien miente o no miente es Frida Sofía, en todo caso. Dice, yo solamente estoy prestando un servicio, estoy prestando mi micrófono y dándole voz a una denuncia, ¿no?, pública, a una declaración, a un comentario, ¿no? Y ya quien tendría que responder y a quien tendría en todo caso a demandar sería a Frida, Enrique Guzmán, ¿no? Dice, ahora, si es verdad o mentira, ella sabrá, ¿no? Pero él solamente está dando, de alguna forma, prestando el servicio, su servicio periodístico. Y dice, si es lo contrario, no me dejan hablar de nada, dice, es como una censura a la prensa, ¿no?, la libertad de expresión. Y también otro punto que le está reclamando o por lo que lo denuncia Enrique Guzmán es por incitación al odio y a la violencia contra él, ¿no? Entonces dice, bueno, es un dilema, una situación fuerte la que se está viviendo, pero bueno, muy tranquilo Gustavo Adolfo Infante acudió a la Fiscalía y se estarán dando estas situaciones. Dio una conferencia de prensa al salir y bueno, está dando los pormenores. Jesús Zambrano presenta ante la FGR denuncia penal contra López Obrador, pide prisión preventiva, ¿no? Y en el escrito dirigido al fiscal general Alejandro Gertz Manero se señala que Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de presidente de los Estados Unidos mexicanos, pudo haber cometido un delito en el proceso electoral federal, ¿no? Y The Forever Poor va contra los ricos en una purga sin fin en este nuevo tráiler de la película, ¿no? Y amanecen inundados cientos de viviendas en el oriente mexiquense, vean nada más. Propietarios de viviendas perdieron colchones, roperos, estufas, salas, así como aparatos electrodomésticos y documentación oficial. Y bueno, Edgar Tugui, exfuncionario de Mancera, extraditado desde España, lo recibe la FGR. Y Ciro Murayama le responde a Andrés Manuel López Obrador, la palabra libre nutre la democracia.
Murayama contestó a los argumentos del presidente con respecto al proceso electoral, esto llevado a cabo en el 2006. Adjuntó un documento en el que dijo, llamó a defender las instituciones, nuestra democracia. Morena anuncia a Felipe de Jesús Cantú como nuevo candidato para Monterrey. Y también Tribunal Electoral confirma la candidatura de Maru Campos por la gubernatura de Chihuahua. Víctor Fuentes renuncia a la candidatura de Morena a la alcaldía de Monterrey. Morena exige a consejeros electorales no usurpar funciones de Ministerio Público. Y la línea A del metro reanuda servicio en todas sus estaciones luego de las fuertes lluvias. El metro informó que el servicio en toda la línea morada va de manera normal desde las 6 de la mañana con 30 minutos. La pandemia sí se pudo haber evitado, dicen algunos expertos. Ahí vemos la foto, muy padre, ¿no? Me cayó muy bien la primera dama, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? Que se vacunó contra el COVID con la dosis de Pfizer-BioNTech en la Ciudad de México. Ayer le preguntaban a Hugo López-Gatell si iba a ir, dijo claro que sí voy a ir y se fue a vacunar. Y me cayó muy bien. Y bueno, pues vámonos con la información internacional. Y bueno, ¿qué nos dice RT Noticias? Biden no considera excesiva la reacción de Israel ante los palestinos, ¿no? Y México asesinan a tiros a Abel Murrieta, ex procurador de justicia de Sonora y candidato a la alcaldía de Cajeme. En Estados Unidos, 9 heridos en un tiroteo en Rhode Island. Ya son más de 100 palestinos muertos y más de 600 heridos por los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza. Militares rusos detienen en Siria un convoy de vehículos de Estados Unidos que se desplazaba por una ruta no coordinada. La inflación en Argentina fue de 4.1% en abril y alcanzó el 46.3% interanual. Lanzan 3 cohetes hacia el territorio de Israel desde el Líbano. La Corte Suprema de Colombia avala la extradición a Estados Unidos de Jesús Santrich, miembro de las disidencias de la FARC. Y Estados Unidos planea que las personas totalmente vacunadas no requieran llevar mascarilla en el exterior o en el interior de la mayoría de los lugares. Biden no cree que el gobierno ruso haya estado detrás del ataque a Colonial Pipeline. Y España aprueba la primera ley de cambio climático de su historia. Colonial Pipeline paga $5 millones a los autores del hackeo, ¿no? O premian a los hackeadores, ¿no? Pero no premian a aquellos policías que detienen algunos ataques cibernéticos, ¿no? Y se necesita el mismo nivel o quizá más, ¿no? Que el que tienen los hackers, ¿no? La canciller de Colombia, Claudia Blum, presenta su renuncia irrevocable al cargo. Netanyahu anuncia que el ejército israelí ya ha atacado cientos de objetivos de Hamas y pronto habrá más de 1000, dice. Hamas dispara un misil contra el segundo aeropuerto más grande de Israel. Aprueban la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V en Maldivas. El ejército israelí destruye un generador de electricidad cerca de la casa del líder de Hamas. Y la UEFA traslada la final de la Champions entre Manchester City y Chelsea de Estambul a Oporto. Israel anuncia un despliegue masivo de fuerzas de seguridad para acabar con la violencia interna. Tesla deja de aceptar el Bitcoin para la compra de sus vehículos y alega daños medioambientales. El ejército israelí, unos 1.500 cohetes han sido disparados desde Gaza desde el inicio de la escalada. El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, anuncia que firmará acuerdo con Rusia para la adquisición de la vacuna Sputnik V. Hamas lanza 130 cohetes contra Israel.
Noruega retira la vacuna AstraZeneca y suspende la de Johnson & Johnson. Un edificio de oficinas en Gaza colapsa parcialmente tras ser alcanzado por un misil en Israel. Blinken, Estados Unidos, apoya el derecho de Israel a la autodefensa en medio de la violencia desgarradora. Israel mata a un comandante de Hamas en un ataque aéreo contra Gaza. Rusia intercepta por segundo día consecutivo 3 aviones militares de Francia sobre el Mar Negro. La UEFA abre una investigación disciplinaria contra el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus por su participación en la Superliga. La variante india de coronavirus se registró en 44 países de todo el mundo. El enviado de la ONU para Oriente Medio advierte a Israel y a Hamas que se dirigen a una guerra a gran escala. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá por la escalada de violencia en Oriente Medio. Netanyahu promete que Hamas y la Yihad Islamita Palestina pagarán un alto precio por beligerancia. También la policía israelí usa equipo especial tras la reanudación de los disturbios en Jerusalén del Este. Evacúan el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv por un ataque con cohetes desde la franja de Gaza. Y Tribunal Supremo de Venezuela declara procedente la solicitud de la extradición de Leopoldo López a España. También sonaron las alarmas del ataque aéreo y explosiones en el centro de Israel y Tel Aviv. Se ve también que un edificio de 13 pisos colapsa en Gaza tras un ataque aéreo israelí. También Hamas amenaza con bombardear Tel Aviv si Israel no cesa sus ataques sobre Gaza. Y un caza ruso intercepta un avión militar noruego en el Ártico. Y bueno, vamos a ver qué nos dice Netanyahu, qué es lo que está comentando el primer ministro Benjamín Netanyahu sobre estas situaciones tan terribles que están pasando en Israel. Él dice: dije que le cobraríamos un precio muy alto a Hamas, hacemos esto y lo seguiremos haciendo con mucha intensidad. No se dijo la última palabra y esta operación continuará el tiempo que sea necesario. También dice: apoyamos al 100% a la policía de fronteras y el resto de las fuerzas de seguridad para restaurar la ley y el orden en las ciudades de Israel y no toleraremos la anarquía. Evaluando también la situación en Lod, nuestro objetivo es obtener resultados rápidamente. Debemos restaurar la paz y la seguridad a los ciudadanos de Israel y esto comienza y termina con el respaldo de nuestros hombres y mujeres soldados y ellos recibirán el respaldo total. Les dije y les repito a las fuerzas de seguridad: tienen nuestro respaldo, no tengan miedo, actúen. Y bueno, ahí los vemos al primer ministro Benjamín Netanyahu estrechando lazos de solidaridad con su pueblo, con su ejército. También lo vemos en estas fotos. Dice: reclutaremos más fuerzas, incluidos soldados de la FDI. Utilizaremos otros medios y detenciones. Usaremos porras, alfombras, alucinaciones. Todo para restaurar la paz y el orden en todas las ciudades de Israel. ¿No? Y bueno, eso es lo que dice el primer ministro Benjamín Netanyahu. Y vamos a ver qué nos dice China en Foco, que también aquí en esto hay un comunicado también antes de Levarón. Mataron al abogado
de la familia Levarón, quien llevaba su caso. Mataron a mi defensor, hoy mataron cobardemente a quien decidió defenderme legalmente, como le llamábamos a esto. Estado de Derecho. Dice, ¿qué hacemos, López Obrador? El país no quiere a todos vivos, nos quiere a todos vivos para hacer patria. Dios bendiga a mi amigo Abel y esto no quedará impune. Esto es lo que está comentando Adrián Levarón, de la familia Levarón. Mataron hace aproximadamente 2 horas, como a las 7 de la noche, a su licenciado Abel Murrieta, el que tanto, dice, me ha ayudado a vincular a proceso a los asesinos de Ronita y mi familia. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿No? Acaban de acribillar al candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta, abogado de los Levarón, ¿no? Y estas son las notas, la nota. Ahí lo vemos. Una madre nunca deja de buscar, es capaz de abrir la tierra entera para encontrar a sus hijos. Lo he visto y a ellas, a todas, mi profundo reconocimiento. El día que todos seamos un poquito madres, este mundo va a cambiar. Feliz día de las mamás, que extraño a las que aquí siguen, ¿no? Y felicidades a las que aquí siguen. Esto lo dice Adrián Levarón. Y vemos aquí, luto en la ciudad de Obregón, ejecutan a balazos a Abel Murrieta. Su abogado, el abogado de... Y bueno, dice Marcelo Ebrard, productiva reunión para construir visión común y acciones conjuntas para la seguridad de México y los Estados Unidos de América. Otro paso para construir estrecha relación entre los gobiernos del presidente López Obrador y del presidente Joe Biden, ¿no? Y ahí vemos ya con su gabinete y bueno, pues también dice que espera que sean considerados para también hablar sobre temáticas de seguridad. Y bueno, también el destino nos alcanzó, las presas se van a cerrar, no habrá más agua rodada para los cultivos, que no se nos olvide fue el gobierno federal quien se llevó el agua por la fuerza, con el ejército golpeando y asesinando gente. Mario Mata Carrasco. Y bueno, vamos a ver qué nos dice China en Foco, ¿no? ¿Cómo está China en Foco? ¿Cuáles son las notas? Amenazan con bombardear a Australia, enorme peligro, ponen alerta a altos mandos militares. También hay repudio, ataque a periodista de Punch Time, miedo por escape de 3 leopardos en China, ¿no? Estados Unidos publicó un informe sobre la libertad religiosa internacional en 2020. También anunció la prohibición de visado por un funcionario chino por su implicación en las violaciones a los derechos humanos. Una superviviente de un campo de concentración expone las atrocidades a las que fue sometida y presenció mientras estuvo detenida. Compartió una experiencia sobre los métodos de tortura utilizados como parte del genocidio de China contra la minoría uigur. Pusieron en servicio el buque de guerra más grande del mundo en Estados Unidos. Un oficial afirmó que está especialmente preparado para los conflictos con la China comunista. El director de un medio de comunicación estatal chino sugiere que el régimen comunista chino debería bombardear a Australia. Eso si el país se alía con Estados Unidos para proteger a Taiwán. Y Estados Unidos retira de una lista negra a un importante fabricante de teléfonos móviles chinos. La administración Trump prohibió a los estadounidenses invertir en la compañía, alegando sus vínculos con el ejército del PCC, del Partido Comunista Chino. Y bueno, esto es lo que nos dice Julian Bertone. También dice fe católica en riesgo en China y aparece un extraño fenómeno en China por las vacunas. Peligrosos experimentos con virus antes de la pandemia. ¿Cuál es la teoría más probable? Y el G7 dice no a China y apoya a Taiwán. China suspende todo diálogo con Australia. Estamos empezando a ver las situaciones bastante complicadas
También confirmado se revela el ataque de Israel contra Rusia hoy, Oriente Medio, ¿no? Ya ha habido algunas situaciones y la triste realidad para Vladimir Putin y Rusia serán aniquilados por Israel, ¿no? Se está metiendo en un asunto muy complicado. Benjamín Netanyahu, es una situación bastante complicada la que están viviendo. Y bueno, difícil momento el que atraviesa Israel, ¿no? Es lo que comentan. Un ataque de caza, ¿no? En Israel. Y vemos ahí las imágenes. Provocaron al tigre, dice, en Oriente Medio. Un misil atravesó el espacio aéreo en Jerusalén con derribo. También, ¿no? La alerta en Jerusalén, inesperado el ataque. Y las decisiones nucleares que está tomando Rusia, Vladimir Putin, ¿no? Los cazas rusos lanzan ataques a barcos con misiles. Alerta máxima de Estados Unidos, ¿no? Alerta máxima en Ucrania, también submarinos de Rusia lanzan ataques con nuevos misiles nucleares, ¿no? Están aventando misiles nucleares. El caza militar taiwanés fue derribado por China y Estados Unidos protestó. Y dice, la preocupante señal llega a Rusia desde Europa. El jefe del ejército deja KO a Putin. Y en los Estados Unidos, dice, hunden a Putin, calculan en cuántos días Rusia lo borrarán del mapa, ¿no? Son como todos los titulares que estamos viendo ahorita. Y lo más terrible es lo que está sucediendo en Israel. Los ataques, el escudo antimisiles de Israel. Israel y Hamas se amenazan con más ataques. Estamos viendo fuertes imágenes, ¿no? De cómo está. Israel concentra soldados también cerca de Gaza, ¿no? Mueve tropas a la frontera de Gaza tras 4 días de ofensiva. Dice, la peor escalada de violencia en los últimos 7 años entre palestinos e Israel, ¿no? No habíamos visto nada parecido. Así es que, dice, esto es lo que estamos viviendo el día de hoy. Esto es lo que estamos viendo. Dice, anuncian las fuerzas de defensa de Israel que sus tropas aéreas y terrestres realizan en este momento un ataque en la franja de Gaza. Medios locales reportan que se han disparado aproximadamente 100 cohetes en tan solo 1 hora. No ve nada más. Estas son lo que estamos viendo y viviendo en estos momentos. Y también dice, mira cómo un cohete de Hamas dirigido hacia Israel falla y cae en Gaza. Esto no es la primera vez. 350 cohetes de Hamas fallaron en los últimos 3 días. Estos cohetes causan la muerte de civiles inocentes de Gaza. Es hora de que el mundo se haga responsable a Hamas, ¿no? Vean nada más, ¿no? Lo que son los... Dice, es importante tenerlo claro, Israel se está enfrentando a una organización terrorista sedienta de sangre que dice abiertamente que su objetivo es borrarnos del mapa y que lleva años atentando contra nuestra población. Ningún país toleraría esto, Israel tampoco lo hará, ¿no? Vemos... Dice, Hamas es una fundación terrorista. Afirman abiertamente que su propósito es borrar a Israel del mapa. Y esto es lo que han intentado desde entonces, perpetrando ataques suicidas
en restaurantes, autobuses, otros lugares públicos, llevando a cabo atentados con disparos y cuchillos, secuestrando y asesinando a jóvenes israelíes, construyendo túneles terroristas que cruzaban a territorio israelí con el objetivo de atacar a nuestra población, disparando más de 20,000 cohetes en los últimos 20 años. Después de que Israel se retirara de forma unilateral de Gaza en búsqueda de la paz, Hamas tomó de forma violenta el control de la franja desde donde oprime al pueblo palestino, limitando la libertad de expresión y religiosa y adoctrinando a los niños palestinos para convertirse en mártires. Hamas usa los recursos del pueblo palestino en vez de invertir en el bienestar de la población, en vez de construir escuelas y hospitales o comprar vacunas. Usa los recursos para cohetes y túneles subterráneos, recursos que llegan en gran parte del régimen iraní, que comparte el objetivo de eliminar a Israel. Al mismo tiempo, Hamas utiliza a la población palestina como pseudohumanos al realizar ataques constantes desde zonas pobladas. Desde que tomó el control de Gaza, la población cristiana ha sido también perseguida y ha prácticamente desaparecido. Israel se enfrenta a una organización terrorista, sedienta de sangre, que busca su destrucción. Ningún país toleraría esto. Israel tampoco lo hará. Los voy a dejar bandos radicales de judíos y árabes israelíes se enfrentan en las llamadas ciudades mixtas con presencia de ambos grupos. Los brotes de violencia preocupan a los ciudadanos acostumbrados a la convivencia. También dice, en horas de la madrugada, Hamas disparó cohetes desde Gaza contra civiles en el sur de Israel. Vean nada más los enfrentamientos, los incendios, los coches deshechos por los cohetones, además de la violencia que está teniendo y pasando los niños. Dice, Hamas disparó cohetes desde Gaza contra civiles en el sur de Israel. En la ciudad de Ashkelon, un hombre fue herido de gravedad cuando un cohete impactó en un área residencial. Y bueno, ahí vemos urgente, Israel bombardea Gaza por aire y por tierra. Estas son las imágenes fortísimas que estamos viendo en estos momentos en Israel. Les dejo esta imagen para que ustedes tengan conciencia y puedan saber qué es lo que está sucediendo en este lugar de la tierra. Terminamos con resumen. Sube el precio de la comida en Estados Unidos. Escasea. La gente está comprando gasolina en compras de pánico. Tenemos un brote sumamente violento entre Palestina e Israel. Australia y China también están empezando a tener brotes fuertes, ¿no? Rusia también está en un conflicto fuerte con Estados Unidos. Este es el panorama mundial, así está la información internacional. Usted está actualizado, informado. Mi nombre es Teresa Salazar, son 9:59 p.m. de este 13 de mayo de 2021. Estamos haciendo historia. Los espero el día de mañana con más información. Pásesela bien. Que descanse y que sueñe con los angelitos. Buenas noches. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.